Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero volver a la conversación sobre por qué algunos de ustedes parecen sentir las energías con claridad, pero en realidad no siempre es así. En primer lugar, haces ilusiones cuando realmente las deseas, y dado que una persona es inherentemente tan omnipotente, que puede realizar lo que quiere con el poder de sus pensamientos, literalmente materializas las sensaciones en tus cuerpos sutiles y, a veces, incluso en tu cuerpo físico. ¿Es bueno o malo? Por un lado, es bueno, porque de esta manera prácticamente puedes sentir el poder de tus pensamientos y de tu intención, lo que significa que puedes creer aún más en ti mismo. Pero, por otro lado, en este caso se produce una sustitución de conceptos, ya que, al no alcanzar nuevas energías con tus vibraciones, tú, con el poder de tus pensamientos, recoges energías de tercera densidad en coágulos de energía, que se manifiestan en tus sensaciones como algo nuevo. Esto es exactamente lo que les está sucediendo a aquellos de ustedes, que aún no están listos, para aceptar las altas energías vibratorias de los últimos meses, pero que, al no poder evaluar objetivamente sus capacidades actuales, no pueden aceptarlas. En mis mensajes anteriores ya les dije que la iniciativa siempre debe provenir de las nuevas energías, que, a diferencia de ustedes, son capaces de determinar con precisión el nivel de sus vibraciones, y decidir si están listos o no para interactuar con ellas. Por lo tanto, para evitar errores, intenten, cuando invoquen energías, apagar completamente su mente, permaneciendo neutral en sus deseos e intenciones. Trátalo como un juego, pero no tengas miedo de perder, porque todavía tienes muchas oportunidades de recuperarte por delante. ¿Por qué decidí recordarte esto otra vez? El hecho es que la llamada sobredosis ocurre con mayor frecuencia, precisamente cuando se intenta forzar las cosas. En cuanto a las energías, como la energía de disolución de la matriz tridimensional, o la energía de transformación de la materia física en materia ligera, son tan inteligentes que nunca serán atraídas al espacio energético de una persona, que no esté preparada para ello, para no hacerle daño. Por lo tanto, queridos míos, cuando invoquen las energías de altas vibraciones, siempre controlen cuidadosamente sus pensamientos y su estado emocional, para no caer en la trampa de su propio ego, y entonces todo sucederá a su tiempo, y de la forma más natural, sin ningún esfuerzo por tu parte. Cuando tu conciencia y tu cuerpo físico estén preparados para esto, nuevas energías resonarán fácil y libremente con tus vibraciones, y definitivamente lo sentirás. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu invocación de las altas vibraciones. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Continuando con mi mensaje anterior, como puedes ver, ha llegado el momento en que no todas las personas pueden percibir las energías de los últimos meses, las cuales, a su vez, ya no pueden interactuar directamente con las energías de la tercera dimensión. Por lo tanto, para recibir energías de alta vibración, como la energía de disolución de la matriz 3D y la energía de transformación de la materia física en materia luminosa, primero debes conectarlas a través de tus chakras superiores y la glándula pineal, y sin embargo, a pesar de todas mis advertencias, veo que algunos de ustedes descuidan esta regla,
creyendo que ya están listos para el trabajo práctico con tales energías. ¿Qué significa esto para esas personas? En general, su excesiva confianza en sí mismos no les traerá mucho daño, ya que, por mucho que quieran, estas energías no resonarán con ellos debido a una brecha demasiado grande en las vibraciones. Pero el daño indirecto para ellos será, que estas personas tendrán confianza en su ascenso espiritual, al nivel de la cuarta o quinta dimensión, y esto sucederá porque, como ya mencioné en mi mensaje anterior, para la energía de la quinta dimensión toman coágulos de energía de vibraciones más bien bajas, que ellos mismos crean con el poder de sus pensamientos e intenciones. Como resultado, confiados en su despegue, no solo complacen su ego, sino que también caen rápidamente no solo espiritualmente, sino a veces también físicamente. En términos espirituales, porque no son capaces de evaluar objetivamente su estado actual, el nivel de vibraciones del que deberían desprenderse para continuar su movimiento ascendente. Les parece que ya han llegado al techo, y pueden dormirse en los laureles. En cuanto a su condición física, es poco probable que mejore, y en ocasiones incluso puede empeorar, a menos que no surta el efecto placebo, al que muchas personas son susceptibles, y tal deterioro puede ocurrir debido al hecho de que estas personas influirán en su cuerpo físico no con las energías en las que piensan, sino con las mismas energías del mundo tridimensional, que acuden a su llamada, pero que ya no corresponden a las nuevas vibraciones de la Tierra. Como ya les dije, cualquier energía es inteligente e interactúa con una persona solo cuando sus vibraciones, si no están en la misma frecuencia, al menos en frecuencias cercanas entre sí. Por lo tanto, para estar seguro de que exactamente la energía que invocaste llegó a ti, debes mantener tu atención en tus chakras, que nunca te engañarán, y te dirán qué nivel de energía de vibraciones ha entrado en interacción contigo, y para que tu chakrámetro no te defraude, entrena antes de cada meditación para sintonizar el eje de tu chakra, trazando mentalmente una línea a través de él, desde el centro de la galaxia hasta el centro de la Tierra. Pero lo principal es evitar las prisas en el trabajo con energías, y no olvidar poner protección antes de cada una de tus meditaciones o prácticas. Te bendigo, y te amo inmensamente por tus meditaciones y trabajos con tus chakras. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. A través de Marta. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.